Auxiliary verb would. Les voy a enseñar un tema nuevo. Esta noche les voy a enseñar un tema nuevo. Media horita. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Auxiliary verb would. ¿Qué significa auxiliary verb would? Verbo auxiliar. Listo, would. El verbo auxiliar would. Les voy a enseñar brevemente qué es el verbo auxiliar would. Dice, el verbo auxiliar would tiene varios usos en el inglés. Generalmente traduce al español como el sufijo ia en cualquier verbo. Por ejemplo, bueno, antes de avanzar muy rápido. Resulta que would es un verbo auxiliar. ¿Alguien recuerda la definición de verbo auxiliar? ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Alguien desea participar o si no les digo yo? ¿Qué es un verbo auxiliar? Bueno, les digo yo. Verbo auxiliar. Su nombre mismo lo dice. Un verbo que auxilia. ¿Ok? Da soporte, da ayuda. Would es un verbo auxiliar. En este caso, ¿a quién le ayuda? En los ejemplos, aquí están los ejemplos, vamos a ver que would va antes del verbo principal. En toditos estos ejemplos, would va antes del verbo Buenas principal. noches. ¿Cómo está? Would ayuda al verbo principal. ¿Ok? Es un verbo auxiliar que auxilia al verbo principal. ¿En qué sentido la auxilia? En el sentido de que le cambia el significado un poquito. Le da una connotación ligeramente diferente al verbo principal. Entonces, el verbo auxiliar would tiene varios usos en el inglés y aquí generalmente traduce al español como el sufijo ia. ¿Qué significa la palabra sufijo? ¿Entendemos sufijo? ¿Entendemos sufijo? O si no, para decirles yo. ¿Alguien entiende? El sufijo es con lo que termina la palabra. Correcto. Listo, sufijo. Algo, una partecita de la palabra que se fija al final de la palabra. Diferente de prefijo, que prefijo es una partecita que se le agrega al inicio de la palabra. ¿Ok? Sufijo va al final de la palabra. Dice que generalmente traducimos would al español como el sufijo, ok, would significa el sufijo ia en cualquier verbo en español. Y ahí les puse los ejemplos para entender esto mejor. Dice, I would travel if I had some money. ¿Qué significa esta oración? I would travel if I had some money. Yo viajaría si tuviera algo de dinero. Listo. Voy a escribir. Yo viajaría si tuviera algo de dinero. ¿Ok? Ahí está el sujeto I, yo. Would travel. El travel sabemos que es viajar. Y el would nos dice que es el sufijo ia al final del verbo. Yo viajaría. Would travel significa viajaría. ¿Ok? I would travel, yo viajaría. If, si, I sería otra vez yo, pero en el español no hace falta repetir el mismo sujeto, pero en el inglés sí hace falta, pero en el español no hace falta, entonces no le pongo, ¿ya? Had es el tuviera, some, algo de, money, dinero. ¿Ok? I would travel if I had some money. Yo viajaría si tuviera algo de dinero. Would travel, viajaría. Vamos a ver este segundo ejemplo. I would go with you if I wasn't so busy.
¿Qué significa? Iría contigo si no estuviera tan ocupado. Yo iría No, iríamos. Iría contigo. si no estuviera tan ocupado. Listo. Ah. Correcto. I would go with you if I wasn't so busy. Yo iría contigo si no estuviera tan ocupado. Aquí está I, yo. Would go. Go, sabemos que es ir. Go, ir. Would es el iría. Would go, iría. ¿Ok? Would es un verbo auxiliar. Auxilia al verbo principal, en el sentido de que le cambia un poquito el significado. En este caso, would le agrega el ia a cualquier verbo. With you, contigo. If, si, yo no estuviera tan ocupado. Bien, ahí está. Yo iría contigo si no estuviera tan ocupado. I would go with you if I wasn't so busy. Veamos este tercer ejemplo. I would love to drink some water. Me encantaría beber un poco de agua. Listo. Yo. Love generalmente traduce literalmente amor o amar. ¿Ok? Resulta que los gringos también utilizan esta palabra love del mismo modo que nosotros utilizamos me encantaría, ¿ya? O me encanta, I love it, ¿ok? Entonces los gringos utilizan el love del mismo modo que nosotros utilizamos el me encanta. Entonces aquí sería yo, bueno, no yo, me. Porque a veces el I se traduce me, dependiendo del verbo. Me encantaría. I would love, me encantaría, es lo que traduce literalmente, ¿ok? I would love, me encantaría tomar o beber algo de agua o un poco de agua, no hay ningún problema. ¿Okay? Me encantaría tomar algo de agua o un poco de agua. Un poco de agua. Okay. Esta de aquí es la misma que esta de aquí. Las dos son la misma, ¿no? Nomás que en esta les estoy indicando que el I would se puede contraer. También se puede contraer el sujeto y el verbo auxiliar y queda I'd. I'd significa I would. ¿Okay? I would se puede contraer en el inglés. Ya saben que los gringos contraen palabras para hablar más rápido. El I would se contrae y queda I. ¿Okay? Entonces, este I significa I would. De ahí la oración, love to drink some water, love to drink some water. Entonces, esta oración significa exactamente lo mismo, ¿no? Me encantaría tomar un poco de agua. No más que está contraído el sujeto y el verbo auxiliar. I'd love to drink some water. ¿Ok? Eso se puede hacer. Se puede contraer el sujeto y el verbo auxiliar. Y veamos la última. I'd prefer juice. ¿Qué Yo prefiero significa esto? jugo. Listo. Yo. Aquí está el verbo auxiliar would. Aquí está el verbo principal prefer. Preferir. Con el would preferiría, ¿no? Preferiría. Ajá. Preferiría juice, jugo. Yo preferiría jugo. Literalmente traduce esto. I would prefer juice. Ahora, aquí alguien puede decir, pero es lo mismo si yo dijera I prefer juice, sin el verbo auxiliar. No hace, alguien podría decir que el verbo auxiliar ahí está de más, que no está cumpliendo mayor función. I prefer juice queda yo prefiero agua. Jugo. Yo prefiero jugo. ¿Ok? Parecidas, ¿no? Este es I prefer juice, yo preferiría jugo. I prefer juice, sin el verbo auxiliar, yo prefiero jugo. Entonces, lo que les dije al inicio de la clase, el verbo auxiliar would tiene varios usos en el inglés. Uno de esos usos es que varias veces el verbo would se lo utiliza antes del verbo principal
con el propósito de sonar más amable. Es menos directo, ¿ok? Es más cortés utilizar would en inglés. Porque aquí yo prefiero who. Eso suena muy directo, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si en español, cómo lo diríamos? Yo, bueno, para adornarle que suena un poquito más bonito, muchas gracias, le agradezco un vasito de jugo. Mucho mejor. Pero en el inglés, ¿cómo se hace eso para adornar? En el inglés se utiliza el verbo auxiliar would. Es una de las funciones que cumple el would. El would se utiliza en inglés para sonar menos directo y más cortés. ¿Ok? Entonces, ambas oraciones están bien. Gramaticalmente ambas están bien. Pero esta de aquí es más cortés que esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la introducción al verbo auxiliar would. De modo de recapitulación breve, netamente lo que les estoy enseñando que el would es el ia en cualquier verbo. ¿Ok? Eso es lo que les estoy enseñando ahorita. Would es el ia en cualquier verbo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Hasta ahí entendible. Listo. Ok, esa es la introducción al verbo auxiliar would. Solo tenemos que tomar en cuenta que would es el ia en cualquier verbo. ¿Ok? Sigamos. Hice una pregunta. Dígame. En el verbo ver, si aumentamos ia, ¿cómo sería? ¿Veía o vería? Veía es pasado, ¿no? Entonces sería vería. El would, Ya. si analizamos todas estas oraciones, yo viajaría si tuviera algo de dinero. Es como un deseo. Expresa un deseo, ¿no es cierto? Yo iría contigo si no estuviera tan ocupado. Un caso hipotético que si no estuviera tan ocupado, yo iría contigo. Esa es la función que cumple el would. Me encantaría tomar un poco de agua, como un deseo. Está expresando como una especie de deseo. Esa es la función que cumple el would en el inglés. Expresar deseo de cosas que no son posibles, pero que yo deseo. ¿Ya? Muchas veces se usa el would para eso. Y también se usa el would para expresar amabilidad o no ser tan directo en lo que expresamos. ¿Ok? Lo que dice aquí, ¿no? El would tiene varios usos en el inglés. Tiene varios. Ok. Entonces sí, sería I would see, yo vería. Caso hipotético, yo vería si es que tuviera lentes, se me ocurre, ¿no? En ese caso utilizaremos I would see. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya en una breve introducción al verbo auxiliar would, sigamos al siguiente título. Dice, would you like to questions? ¿Qué significa esto? Would you like to questions? Preguntas. ¿Te gustaría? Les voy a enseñar a hacer preguntas. ¿Te gustaría? En inglés. Dice, en este curso, en tercero de bachillerato, utilizaremos el verbo auxiliar would para preguntar a alguien si le gustaría hacer algo que no ha hecho aún. ¿Ok? En el tercero de bachillerato vamos a utilizar el verbo auxiliar would para hacer preguntas. Si a alguien le gustaría hacer algo que no ha hecho todavía. Para eso vamos a utilizar el would nosotros. Como les digo, el would tiene varios usos en el inglés, muchísimos. O sea, como un deseo, Inge, en las oraciones, como un deseo. ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te desearías hacer esto? Exacto. Esa es la forma del would que yo les voy a enseñar. Una vez más, repito, el would tiene varios usos. En este curso apenas les voy a enseñar un uso del would para preguntar si te gustaría hacer algo. ¿Ok? Para expresar deseo. Sí. Ok. Entonces, para eso voy a enseñarles a hacer las preguntas would you like to. Empecemos. Dice, la fórmula para preguntas would you like to esta es la fórmula para hacer preguntas would you like to. Las preguntas empiezan con el verbo auxiliar would
¿Ok? Las preguntas empiezan con el verbo auxiliar would, seguido del sujeto. En nuestro caso, el sujeto siempre va a ser you. ¿Ok? Nosotros siempre vamos a utilizar el sujeto you, porque voy a enseñarles a utilizarlo en una conversación. Alguien le está preguntando a alguien, ¿te gustaría tal cosa? Y la otra persona va a responder, sí, sí me gustaría. ¿Ok? Entonces, nuestro sujeto siempre va a ser you. Estamos preguntándole a alguien que tenemos delante nuestro. Entonces, empieza por el verbo auxiliar would, sigue el sujeto you, sigue like to. Hasta ahí. Would you like to? ¿Te gustaría? Después de like to, sigue el verbo en la forma base. ¿Cuál es el verbo en la forma base? ¿Cuál es el verbo en la forma base? Les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí está el primer deber que ustedes hicieron, donde está la lista de 82 verbos irregulares comunes en el inglés, conjugados en forma base, pasado simple y pasado participio. Entonces, para las preguntas would you like to, vamos a utilizar los verbos que están en esta columna, la columna de la forma base. Esta es la forma del verbo principal que vamos a utilizar en las preguntas would you like to, ¿ok? Las preguntas would you like to utilizan el verbo en su forma base, esta columna de aquí. ¿Ok? Esta columna de aquí. Ya. Entonces, ya saben, ¿no? En mis clases deben traer todas las hojas anteriores que hemos trabajado. Ok. Aquí está la fórmula, regresamos a la fórmula, empieza would you like to, verbo en forma base y termina con un complemento. La pregunta termina con un complemento y con un signo de pregunta, porque es una pregunta, ¿no? ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Vamos a aplicar esta fórmula en unos ejemplos. Examples. Would you like to, ¿ok? Toditas las preguntas would you like to empiezan así. Would you like to, would you like to, would you like to. Toditas las preguntas would you like to empiezan así. Aquí está, ¿no? Would you like to. Seguido del verbo en la forma base. En esta primera de aquí, would you like to, el verbo eat. Y termina con un complemento. En este caso, fish. Y signo de pregunta. Would you like to eat fish? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Te gustaría comer pescado? Listo. Sencillo, ¿no? ¿Te gustaría comer pescado? Bien, están aprendiendo a hacer preguntas, a ofrecer algo de comer en inglés. ¿Te gustaría comer pescado? Would you like to eat fish? Esta de aquí, would you like to go home? ¿Qué significa esta pregunta? Would you like to go home? ¿Te gustaría ir a la casa? Listo, sencillo. Would you like to, te gustaría go, ir, home, a la casa. ¿Te gustaría ir a la casa? Digamos que estaban en una fiesta y ya están cansados. ¿Te gustaría ir a la casa? Sí, vamos. Ya. Ok. Would you like to go home? ¿Te gustaría ir a la casa? Would you like to speak French? ¿Qué significa esto? ¿Te gustaría hablar francés? ¿Te gustaría hablar francés? Sencillo, ¿no? Would you like to, te gustaría, speak, hablar, French, francés. Casi hipotético, casi como imaginario. ¿Te gustaría hablar francés? Sí, sí me gustaría hablar francés. Yes. Ese es el uso de las preguntas ¿te gustaría? Would you like to? ¿Ok? Aquí está el verbo speak y aquí está el complemento. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas están obedeciendo la fórmula, ¿no? Would you like to, verbo en forma base y un complemento. Listo. Así se hacen preguntas, would you like to. ¿Cómo se responden? Vamos a ver cómo se responden. Dice aquí, la fórmula para responder afirmativamente a preguntas, would you like to, es, ¿ok? Les voy a enseñar la fórmula para responder afirmativamente. Primero les voy a enseñar a decir sí, sí me gustaría, afirmativamente. Para responder a las preguntas, would you like to. Tengo short answer 1
short answer 2 y long answer. Short answer 1, respuesta corta 1. Hay una respuesta corta 1, respuesta corta 2 y respuesta larga. ¿Okay? Tenemos dos opciones para dar una respuesta corta. Si alguien les pregunta, ¿te gustaría comer pescado? Sí me gustaría, ¿cómo se dice? Empieza yes. Sí. Yes. Ajá, yes. Coma, seguido del sujeto. En este caso, nuestro sujeto siempre va a ser I, yo. ¿Ok? Nuestro sujeto siempre va a ser I, yo. Porque te están preguntando a ti, would you like to? Tú responderías, yes, I would. Y termina con el would. Ahí está, ¿no? Would. Yes, I would. Entonces, esta es la fórmula. Y todo unido, yes, sujeto I would. Nos queda aquí el ejemplo, yes, I would. Si nos preguntan, would you like to eat fish? Yes, I would. Yes. Sí, lo que estás diciendo es sí me gustaría. Yes, I would. ¿Ok? Tenemos otra opción para dar una respuesta corta. La respuesta corta 2. ¿Ok? Otra opción. Es parecido, es muy parecido. Solo que le agrega un poquito más. Dice, empieza con el yes, sí, coma, seguido del mismo sujeto, I, yo. ¿Ok? En las respuestas siempre el sujeto, en nuestro caso, siempre va a ser I, yo. Porque estás respondiendo, would you like to? Yes, I would. Seguido de esta apóstrofe D. Ya les dije que esta apóstrofe D es la contracción de would. ¿Okay? I would se puede contraer, queda I. Entonces de ahí sale esta apóstrofe D. Y después del would sigue el like to. Punto. Entonces si nos preguntan, would you like to eat fish? ¿Te gustaría comer pescado? Nosotros podemos decir, yes, I would. O también podemos decir, yes, I'd like to. Las dos están diciendo exactamente lo mismo. Sí me gustaría. Las dos significan exactamente lo mismo. No más que los gringos a veces responden así, yes, I would. O a veces responden así, yes, I'd like to. Las dos son exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero ¿qué tal si quiero dar una respuesta larga? Entonces, respuestas cortas son así de fáciles, ¿no? Yes, I would. Yes, I'd like to. Listo. Pero ¿qué tal si quiero dar una respuesta larga? También es fácil. No es agregándole un poquito más a lo que ya está. Dice, empieza con yes. ¿Ok? Empieza con yes, coma, seguido del mismo sujeto, yo, seguido de would, like to, hasta ahí está igualita esta, would like to. Después de like to sigue el verbo en forma base, el mismo verbo de la pregunta. ¿Okay? El mismo verbo en forma base de la pregunta. Y seguido de el complemento, el mismo complemento de la pregunta. Y termina con un punto. Vamos a aplicar esta fórmula para responder a las mismas preguntas de antes. Aquí tenemos ejemplos. Would you like to eat fish? ¿Te gustaría comer pescado? ¿Cómo darían ustedes la respuesta larga positiva? ¿Cómo empezaría la respuesta? Yes. Yes. Coma. Yes, I would. Would. Usando esta forma. Yes, I would. Like Fish. to. Seguido de, después de would like to, sigue el verbo en forma base. El mismo Fish. verbo de la pregunta. Eat. Y seguido del mismo complemento de la pregunta. Fish. Fish. Punto. Entonces, would you like to eat fish? Yes, I would like to eat fish. ¿Te gustaría comer pescado? Sí, me gustaría comer pescado. Bien, apliquemos la fórmula de la respuesta larga a esta. Would you like to go home? ¿Cómo queda la respuesta? ¿Te gustaría ir a casa? Would you like to go home? ¿Cómo responden que sí? En inglés. Yes. Yes.
I would I would like like. go home. Ajá, nos falta el to. Like to. Ahí sí. Go home. ¿Sí? Casi que estás utilizando las mismas palabras de la pregunta. Would you like to go home? Yes, coma, I would like to go home. ¿Ok? Solo estamos utilizando esta fórmula de acá arriba. Empieza por yes, seguido del sujeto, que en nuestro caso siempre va a ser I, seguido de would like to, seguido del verbo en forma base, el mismo verbo de la pregunta, seguido del complemento. El mismo complemento de la pregunta. Would you like to go home? Yes, I would like to go home. La última. Y con esto terminamos por hoy. Would you like to speak French? ¿Te gustaría hablar francés? ¿Cómo digo que sí en inglés? Yes. Yes. I. I. Usamos. Would Ajá. Would. Would. Like. like Like. to To. speak Speak. French. Listo. Ya no está demasiado complicado, ¿no? Estás prácticamente usando las mismas palabras de la pregunta. Would you like to speak French? ¿Te gustaría hablar francés? Yes, I would like to speak French. Sí, me gustaría hablar francés. Eso es todo por hoy. Próxima clase les enseñaré a decir no, no me gustaría. ¿Ok? Y por hoy no hay deber. ¿Ok? Hoy día no hay deber. El único deber que les voy a mandar hoy. Verá. Gracias, Licen. Okay. Este texto que ustedes ven aquí, muy bien. Lo único que les voy a pedir es que este texto yo lo voy a subir esta noche al Edmodo. Este texto lo voy a subir esta noche al Edmodo. Y lo único que les pido es que para la próxima clase, para el próximo viernes, ustedes traigan este texto impreso. Y si no tiene impresora, puede transcribirlo a su cuaderno, pero que lo traiga para la próxima clase, ¿ya? Entonces, repito. Voy a subir este texto esta noche al Edmodo. Yo les aviso cuando ya esté subido. Y para la próxima clase, por favor, traigan este texto. Eso es todo de mi parte por esta noche. Muchas gracias, Bueno, Licen, Dios le pague. Dios le bendiga, Licen. Gracias. Una linda noche, Licen.